Mucho conmigo. Como en el caso de
invitamos a pertenecer a la mejor academia en preparación para el Villarreal, UNA y San Marcos, aquí en la Cuna de Gigantes. Los esperamos, chicos. Chicos, les habla el profesor Oscar Lezama, profesor de trigonometría de la Academia ERO. Este ciclo los invitamos a pertenecer a la mejor academia en preparación para el Villarreal, UNA y San Marcos, aquí en la Cuna de Gigantes. Los esperamos, chicos. Y mi estimada Aerolover, nuevamente aquí el profesor Yáñez del curso de lenguaje para darte algunos tips de la formación de los plurales en español. En este caso vamos a ver tres formas esenciales. Mira, cuando en este caso la palabra termina en vocal, se le va a agregar solamente la S, como en el caso de sapo. Al terminar en vocal, simplemente le agregamos la S y formaremos sapos. ¿Qué pasa? Mira, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si termina en consonante? ¿Sabes lo que es una consonante, no? Obviamente son solamente 5 vocales y el resto son consonantes en el abecedario propiamente del español. Si terminan en consonantes, mi estimado y mi estimada Aerolover, le aumentas este morfema ES. Por ejemplo, si tienes la palabra pastor, su plural será pastores. Y finalmente, ¿qué ocurre si la palabra termina en Z? ¿De acuerdo? Si termina en Z, simplemente el plural se le agregará a la ES, la C, como ocurre en el caso de pez. Si es pez, en plural será peces. Así que ya lo sabes, no te equivoques nuevamente al formar los plurales y recuerda, Herón, cuna de gigantes. ¿Cómo estás, mi estimado y mi estimada Aerolover? Nuevamente aquí el profesor Yáñez del curso de lenguaje para darte algunos tips de la formación de los plurales en español. En este caso vamos a ver tres formas esenciales. Mira, cuando en este caso la palabra termina en vocal, se le va a agregar solamente la S, como en el caso de sapo. Al terminar en vocal, simplemente le agregamos la S y formaremos sapos. ¿Qué pasa? Mira, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si termina en consonante? ¿Sabes lo que es una consonante, no? Obviamente son solamente 5 vocales y el resto son consonantes en el abecedario propiamente del español. Si terminan en consonantes, mi estimado y mi estimada, le aumentas este morfema ES. Por ejemplo, si tienes la palabra pastor, su plural será pastores. Y finalmente, ¿qué ocurre si la palabra termina en Z? ¿De acuerdo? Si termina en Z, simplemente el plural se le agregará a la ES, la C, como ocurre en el caso de pez. Si es pez, en plural será peces. Así que ya lo sabes, no te equivoques nuevamente al formar los plurales y recuerda, Herón, cuna de gigantes. Hola chicos, les habla el profesor Oscar Lezama, profesor de trigonometría de la Academia ERO. Este ciclo los invitamos a pertenecer a la mejor academia en preparación para el Villarreal, UNA y San Marcos, aquí en la Cuna de Gigantes. Los esperamos, chicos. Amiga, quédate ahí, quédate. Estoy transmitiendo para la academia. Quédate ahí nomás, normal, sigue hablando. Sí, sigue hablando normal. Ay. No sé qué hice, no sé qué hice. ¿Cuál es el Zoom? Presentación, profes, este es el presentación. ¿Qué pasó? Las superfijas inicial. Buenas noches con todos. Buenas noches con nuestros alumnos de la Academia Herón. Buenas noches con la comunidad de los Herón Lovers. El día de hoy vamos a tener las super fijas y no sé
quédense ahí pegadísimos que ya pronto vamos a iniciar. A ver, les vamos a invitar a nuestro simulacro que estamos realizando todos los domingos, simulacro tipo Villarreal. Pueden inscribirse, entren a la página a la página oficial de Facebook de la Academia y ahí van a encontrar un link y ahí pueden inscribirse para que puedan dar el examen, el simulacro, ¿no? Tipo Villarreal. Este 24 de abril a las 10 de la mañana. También les invitamos a todos aquellos que aún no están reforzando sus conocimientos y van a rendir el examen de admisión, que puedan venir con nosotros y puedan practicar en nuestro ciclo repaso. Tenemos el ciclo repaso Villarreal. ¿Qué pasa? Mira, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si termina en consonante? ¿Sabes lo que es una consonante, no? Obviamente son solamente 5 vocales y el resto son consonantes en el abecedario propiamente del español. Si terminan en consonantes, mi estimado y mi estimada Aero Lover, le aumentas este morfema ES. Por ejemplo, si tienes la palabra pastor, su plural será pastores. Y finalmente, ¿qué ocurre si la palabra termina en Z? ¿De acuerdo? Si termina en Z, simplemente el plural se le agregará a la ES, la C, como ocurre en el caso de pez. Si es pez, en plural será peces. Así que ya lo sabes, no te equivoques nuevamente al formar los plurales y recuerda, Herón, cuna de gigantes. Hola chicos, les habla el profesor Oscar Lezama, profesor de trigonometría de la Academia ERO. Este ciclo los invitamos a pertenecer a la mejor academia en preparación para el Villarreal, UNA y San Marcos, aquí en la cuna de gigantes. Los esperamos, chicos. Hola chicos, les habla el profesor Oscar Lezama, profesor de trigonometría de la Academia ERO. Este ciclo los invitamos a pertenecer a la mejor academia en preparación para el Villarreal, UNA y San Marcos, aquí en la cuna de gigantes. Los esperamos, chicos. Buenas noches con todos los que se están uniendo a esta transmisión que Academia de Ciencias Herón está realizando el día de hoy. Hoy tenemos las super fijas de literatura con nuestro querido profesor Juan Rivas. Seguimos acá admitiendo a nuestros alumnos. Un saludo para todos ellos. Ana, Dante, Brian, Aiza, Ana María. A ver, todos mantengan sus audios silenciados. Y también un saludo para todos los Herón Lovers que están ahí siguiéndonos día a día. Compartan esta transmisión. Vamos a tener muchos premios, muchas sorpresas cuando logremos 200 veces compartido. Ok, ahora sí, vamos a dar pase a nuestro estimado docente que ya está con nosotros para las super fijas. Así es que ya, no se pierdan, las super fijas. Buenas noches, estimado docente. Buenas noches. Buenas noches. Algún momento, por favor. Vamos a colocar la pizarra. Vamos a captar. A ver, ya está. Tengan todos muy buenas noches, jóvenes.
de la Academia Herón, jóvenes que nos siguen desde el Facebook, por favor, comparte la transmisión, etiqueta a tus amigos para que esta clase pueda llegar a mucho más personas. No te olvides que la Academia está aperturando nuevos grupos, empieza el semestral, el repaso también. Así que no esperes más, comunícate con la coordinación para que seas parte de la Academia Herón. Vamos a terminar de preparar la pizarra y empezamos con el seminario que hoy día nos toca hablar de César Abraham Vallejo Mendoza, como puedes ver. Un momento, por favor, ¿ya?
¿Cómo lo voy a hacer? Pienso, ¿qué es lo que fijamos en este
Ahora sí. Primero con esa parte. A ver. Ahí. Buenas noches con todos, jóvenes. Quien te habla es el profesor Rivas. Te pido de favor que compartas la transmisión para que pueda llegar esta clase a muchas más personas. Etiqueta a tus amigos para que vean la clase del vanguardismo peruano. Sé parte de la Academia Herón. Ya próximamente, en esta semana, se están aperturando nuevas aulas, el ciclo semestral. Entonces, no te pierdas de ser parte de la Academia Herón, que academia que tiene pues las estrategias adecuadas para asegurar tu ingreso. Sin más preámbulo, vamos a iniciar con el vanguardismo peruano. Lo primero que tenemos que referir es el contexto histórico, qué está pasando en el mundo durante esta época. ¿Y por qué hablamos del mundo? Porque debemos entender que todo lo que pasa en el mundo, en el extranjero, afecta evidentemente al Perú, todo el movimiento económico, etc. Es así que en el mundo se ha desatado este llamado movimiento vanguardista que se opone a toda la literatura tradicional que se ha venido estudiando durante estas semanas para trabajar una línea de tiempo, para ubicarnos en el vanguardismo. Vamos con una línea de tiempo que refiere a la literatura universal. ¿Se puede apreciar la parte de abajo? Sí, ¿verdad? Sí. Mira, a ver. Por aquí. Vamos por acá. La literatura universal, como todos saben, tiene su punto de partida en la literatura clásica. La literatura clásica se divide en dos partes. Hablamos de la literatura clásica griega y la literatura romana, la literatura latina. La literatura clásica en Grecia o la griega se divide en tres periodos: el periodo jónico arcaico, el periodo ático y el periodo alejandrino. En el periodo jónico arcaico estudiamos a Homero, Hesíodo, a Safo. En el periodo ático, también denominado como el ciclo de Pericles, se estudia todo lo que se refiere a la tragedia, ¿no? Sófocles, Esquilo, Eurípides. Y en el periodo alejandrino o helénico, ahí referimos a Teócrito y a Menandro. Por citar, por ejemplo, a Homero, recordamos las dos joyas de la literatura, la Ilíada y la Odisea. En el caso de Hesíodo, la Teogonía. En el caso del teatro, que corresponde al periodo ático, tenemos que citar, sin ninguna duda, por ejemplo, la Orestiada de Esquilo, Edipo Rey de Sófocles, como también Medea de Eurípides. Cuando hablamos de la literatura latina se da también durante tres periodos. La literatura latina abarca el periodo de los orígenes, del apogeo y de la decadencia. En el periodo de los orígenes vemos, por ejemplo, por aquí a Plauto, quien publica la obra titulada Anfitrión. En la etapa del apogeo citamos a la trilogía capitolina. Nos referimos a Ovidio, a Horacio y también a Virgilio. Estos tres grandes poetas latinos trabajan los famosos tópicos. Hablamos del Carpe Diem, el Beatus Sede, como también Locus Amenus. Claro está que abordarán otros tópicos, como es el caso del Ubi Sum, como el Honeste Vivere.
Por cierto, ¿qué significa Carpe Diem? Carpe Diem significa aprovecha cada momento de tu vida, aprovecha el día. Es así que Beatus Tele significa dichoso aquel, como locus amenus, naturaleza ideal o lugar ameno. En la etapa de la decadencia se sitúa Apuleyo y Petronio. Esto corresponde a la literatura clásica, tanto griega como latina. Después de la literatura clásica tenemos que citar a la literatura medieval. La literatura medieval parte del siglo XII, porque para la literatura la Edad Media inicia en el siglo XII. ¿Y por qué te digo para la literatura? Porque para cronistas e historiadores la Edad Media va del siglo V al siglo XV, tras la caída del Imperio Romano en Occidente hasta la caída del Imperio Romano en Oriente, es decir, tras la toma de Constantinopla por los turcos otomanos en 1453, entendiendo que los cronistas, los historiadores, dividen a la Edad Media en dos partes, Alta Edad Media y Baja Edad Media. Los cronistas consideran que la Alta Edad Media va del siglo V hasta el siglo XI y la Baja Edad Media del siglo XII al siglo XV. Cabe decir que otros cronistas dividen a la Edad Media en tres etapas, Alta Edad Media, Medioevo y Baja Edad Media. Estos cronistas sitúan que la Edad Media, que la Alta Edad Media va del siglo V al siglo VIII, el Medioevo del siglo IX al siglo XII y la Baja Edad Media del siglo XIII al siglo XV. Pues bien, debemos de referir que en el siglo XI ya aparecen las jarchas, que eran pequeños poemas, ¿no?, de 4 versos, pero en el siglo XII, que es para la literatura donde inicia la exposición de los cantares de gesta, aparece en el 1140, cuando se publica o aparece o se da a conocer por primera vez el Miocito. En el 1140, siglo XII, aparecen otros cantares de gesta, como el cantar de los Nibelungos, el cantar de Roldán, el cantar de Bules, el cantar de Igor, por ejemplo. Acá en la Edad Media se da la formación de las naciones europeas. En el siglo XIV, ya refiriéndonos a la Baja Edad Media, se da lo que se conoce como el prerrenacimiento. Dentro de este prerrenacimiento, donde ya los temas son menos sacros, se va a dar este movimiento denominado el Trecentesimo italiano, denominado de esta manera porque se da de 1300 a 1399, y acá surge un estilo literario, un movimiento, una escuela denominada el Dolce Stile Nuovo, que significa el dulce estilo nuevo. Aparecen 3 figuras importantes. Nos referimos a la figura de Dante, de Petrarca y de Boccaccio. Acá hay una búsqueda, pues, de trabajar el nuevo concepto del amor, porque hay una renovación del concepto del amor, hay una idealización hacia la mujer, donde se toma la figura de la donna angelicata, y esto significa la mujer angelical. Recordamos que para Dante la obra más importante será la comedia, a la cual Giovanni Boccaccio le va a agregar el adjetivo de divina, y la conocemos de esta manera, como Divina Comedia. Boccaccio va a publicar el Decamerón, y en el caso de Petrarca, él va a publicar el Cancionero. Entonces, después de la Edad Media, después de la literatura medieval, viene el Renacimiento. El Renacimiento se opone, pues, a la literatura medieval. El Renacimiento propone, pues, el antropocentrismo, que se opone al teocentrismo, que dominó durante la Edad Media. Acá aparecen los poemas épicos, por ejemplo, Jerusalén libertada, Orlando el Furioso, Gargantúa y Pantagruel, es decir, aparecen figuras como la de Torcuato Tasso, Ludovico Ariosto, aparece el padre del ensayo literario, me refiero al francés Michel de Montaigne. Claro está que en esta época también aparece el padre del ensayo científico, me refiero a Francis Bacon. Es así que aparece en la primera obra política también en esta época. Nos referimos al Príncipe de Maquiavelo. Seguramente recordarán la frase, el fin justifica los medios. Después del Renacimiento viene el Barroco. Este Barroco, jovencito, este Barroco se opone al Renacimiento, al Renacimiento idealista, ya que el Barroco es más realista, donde hay una tendencia, pues, a exagerar en cuanto a la utilización de figuras retóricas. Es así
que la figura más destacada del barroco, sin ninguna duda, va a ser la de William Shakespeare y la de Cervantes. Recordemos que la figura de Shakespeare nos regala básicamente tragedia, ¿no? Como el caso de Hamlet, Otelo, Macbeth, el Rey Lear, entre otras. También escribe comedias y poesía también. Cabe decir que Shakespeare también tiene obras de carácter renacentista. Citamos a Cervantes con el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, pero también aparece la figura de Christopher Marlowe, Ben Jonson, se da el eufismo, el preciosismo y el marinismo también, por ejemplo, con Jean Bautista Marino. Bueno, son algunas de las figuras destacadas dentro del barroco. Claro está, no debemos de olvidar al gran poeta barroquista Luis de Góngora y Argote, representante de la escuela culteranista, y también al gran conceptista Francisco de Quevedo y Villegas, que representan lo más importante, la poesía de la llamada Edad de Oro española. Es así que después del barroco tenemos por aquí el neoclasicismo. Este neoclasicismo se opone al barroco. ¿Entiendes que neo significa nuevo? Este movimiento que surge en Francia a finales del siglo XVII y se extiende por el siglo XVIII, busca retomar el arte clásico. Acá las figuras más importantes, sin ninguna duda, será la de Molière, por ejemplo, quien publica El Avaro, Tartufo, Médico a Palos. Aparece la figura de Jonathan Swift, por ejemplo, con su famoso libro Los viajes de Gulliver. Así también Daniel Defoe con Robinson Crusoe, Jean de La Fontaine con sus famosas fábulas, que tienen una tendencia, una referencia pues a las fábulas que se escribieron durante el clasicismo. En el Perú, por ejemplo, el neoclasicista va a ser Pedro Peralta Barnuevo, por ejemplo, con su obra Lima Fundada. Después del neoclasicismo viene el movimiento romántico, es decir, el romanticismo que se origina en Alemania y se origina en oposición al neoclasicismo. Este movimiento romanticista se va a dar con el movimiento denominado Sturm und Drang, que significa tempestad e ímpetu o tormenta y pasión. Es así que aparece la figura de Goethe, y Goethe publica la obra titulada Las cuitas del joven Werther. Las cuitas del joven Werther, también conocida como simplemente Werther. A él se le añade la figura de Friedrich Schiller, quien publica la obra Guillermo Tell. Para algunos teóricos consideran que el romanticismo se da en paralelo en Alemania como en Inglaterra, y en Inglaterra aparece la figura de Walter Scott, por ejemplo, con su obra Ivanhoe, Lord Byron, su obra Don Juan. Ya el romanticismo como movimiento literario se va a dar en Francia, y en Francia quien propone los postulados del romanticismo es justamente Victor Hugo, quien publica la obra titulada Los Miserables, ¿no? Narra la historia de Jean Valjean, por ejemplo. Aparece la figura de Alejandro Dumas, padre, quien publica, escribe Los Tres Mosqueteros, El Conde de Montecristo. En fin, en Rusia aparece la figura de Alexander Pushkin, por ejemplo, con su obra La hija del capitán. El romanticismo se va a dar en Estados Unidos, la figura de Edgar Allan Poe, quien publica las narraciones extraordinarias. Cabe decir que lo que hace Poe es escribir un sinnúmero de cuentos, ¿no? Como el caso del Gato Negro, el Retrato Oval, el Escarabajo de Oro, El Pozo y el Péndulo, La caída de la casa de Usher, etc. Quien reúne sus cuentos y le da este título de narraciones extraordinarias será el poeta maldito Charles Baudelaire. El romanticismo se va a dar en Sudamérica, y quien inaugura el romanticismo en Sudamérica va a ser el argentino Esteban Echevarría, quien va a escribir la obra Elvira o la novia del Plata, La cautiva también. En Colombia se da la figura de Jorge Isaacs con su obra María, y en el Perú lo más destacado será Carlos Augusto Salaverry y don Ricardo Palma, de quien conocemos pues sus famosas tradiciones peruanas. Después del realismo se da el llamado realismo, y el realismo se opone al movimiento romántico. Este realismo se da pues a mediados del siglo XIX, más o menos en 1840, por ahí. Aparece la figura de Honorato de Balzac, quien es el precursor, es el representante del realismo sociológico. Él escribe la obra titulada La comedia humana, que reúne un conjunto de novelas. La novela que más destaca, sin ninguna duda, será Papagoriot. A ello tenemos que citar también que aparece el precursor del realismo psicológico, y me refiero a Mary Henry Bailey, Stendhal.
Sabemos que aparece la figura del realismo crítico con León Tolstoy, el realismo de la tesis, con la figura de Dostoyevsky, quien publica Crimen y Castigo, por el realismo crítico, León Tolstoy, con su obra La guerra y la paz. Está también el realismo de costumbres, con la figura de Charles Dickens, quien va a escribir la obra Oliver Twist. Otros escritores realistas, Chekhov, por ejemplo, cuentista, el realismo alcanza su exageración, un estado de exageración, con su obra titulada, con este movimiento denominado naturalismo. Quien es el padre de este movimiento será Emilio Zola, quien publica la obra Naná. En los últimos 30 años del siglo XIX aparecen dos movimientos poéticos franceses. Me refiero al parnasianismo y también al simbolismo. En el parnasianismo aparece la figura de Théophile Gautier y también aparece el primer premio Nobel, me refiero a Sully Proudhon. Luego tenemos la figura del simbolismo, y en el simbolismo aparecen los llamados poetas malditos, como es el caso de Baudelaire, que es el padre de este movimiento. Aparece Stéphane Mallarmé, Arthur Rimbaud y Paul Verlaine. Son los denominados poetas malditos. Entonces, como oposición a toda esta literatura tradicional, esta literatura hasta antes de la entrada del siglo XX, aparece justamente el vanguardismo. El vanguardismo es rebelde, es innovador. En el vanguardismo aparecen estos movimientos denominados ismos, como es el caso del creacionismo, surrealismo, dadaísmo, ultraísmo, futurismo, creacionismo. Por ejemplo, el representante del cubismo va a ser Guillaume Apollinaire, con sus famosos caligramas. En el dadaísmo, Tristan Tzara. En el futurismo, Filippo Marinetti. En el creacionismo, Vicente Huidobro. En el ultraísmo, Jorge Luis Borges. En el surrealismo, André Breton. Entonces, todo este movimiento vanguardista, básicamente está tomando de referencia la Primera Guerra Mundial, ¿no? El periodo de entreguerras. Hay un conflicto constante en Europa. Por ejemplo, los países europeos están repartiendo las colonias africanas, todos están pugnando por colonizar África. Se da, por ejemplo, en la Revolución Bolchevique, hay una tendencia a un crecimiento científico donde las máquinas de vapor están siendo reemplazadas por máquinas mucho más sofisticadas. Hay un continuo progreso en cuanto a los inventos, a los medicamentos, porque por esos años aparece el antibiótico. Citamos la Primera Guerra Mundial, que va de 1914 hasta 1918. Entonces, todo esto ha generado un estado de confusión, un estado de conflicto para toda la sociedad. Y estos momentos de conflictos bélicos van a ser adoptados por los literatos. Por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial, durante toda esta etapa, esto va a generar una primera potencia, ¿no? La primera potencia económica, me refiero a los Estados Unidos, ¿no? Que se va a posicionar como la primera potencia económica, y a ello también va a aparecer la Unión Soviética. De tal manera que aquí el Perú va a tener gran importancia, relevancia con lo que está sucediendo en el mundo, porque en ese momento, en el Perú, hay un conflicto político, ya que tenemos que señalar algunos antecedentes. Por ejemplo, estaba gobernando Guillermo Billinghus, quien va a recibir golpe de Estado por parte de la oligarquía. Esta oligarquía que se da durante la República Aristocrática. Sabemos que la República Aristocrática estaba formada por 40 familias, de las cuales salían pues los presidentes, las autoridades del Perú, y manejaban a su antojo todo lo que sucedía en el Perú. Por ejemplo, estaba la familia de los Prados, de los Pardos, ¿no? Que básicamente eran hacendados que producían azúcar, algodón, ¿no? Azúcar en el norte, algodón en el sur. Entonces ellos le dan el golpe de Estado a Guillermo Billinghus, que por cierto fue apoyado por Abraham Valdelomar en su momento. Valdelomar se encargaba de sus discursos, apoyó su candidatura, ya que en Billinghus se vio un gran idealismo, pero cuando
Cuando alguien quiere hacer las cosas bien en el Perú, siempre va a ser atacado. Justamente Billinghurst va a recibir golpe de Estado. Entonces, domina la República Aristocrática hasta que aparece justamente Augusto B. Leguía, que es el tránsito del vanguardismo en el Perú. El vanguardismo en el Perú no es una copia, no es una copia, sino es una referencia donde el surrealismo, el cubismo, se van a adoptar aquí en el Perú, pero bajo un estilo propio. De esta manera, todo el proceso del gobierno de Augusto B. Leguía es de lo que se va a tomar para poder escribir, ¿no? Una tendencia a una crítica social, una crítica contra la clase política que lo único que está generando es un estado de endeudamiento al Perú, ¿no? Donde hay una apariencia de progreso falaz, ¿no? Algo que se vivió en la etapa de Ramón Castilla. Y es que Augusto B. Leguía llega al poder, y nosotros sabemos que Augusto B. Leguía gobierna 11 años en el Perú, va de 1919 hasta 1930, y que justamente su gobierno cae tras la crisis de 1929 en Estados Unidos, ¿no? El famoso crack. Es así que Augusto B. Leguía, que por cierto es uno de los gobiernos que más se toca en los exámenes de admisión, era un gobierno netamente populista, ¿no? Y por un gobierno populista entendemos que es ese tipo de gobierno que no soluciona los problemas de las personas, sino que te da dádivas, te da algunos táperes como para que no proteste, ¿no? Para que, entre comillas, creas pues, que el gobierno está haciendo por ti, está haciendo algo por ti, pero realmente no es así, porque no soluciona tus problemas, sino solamente te da contentillo. El gobierno de Augusto B. Leguía fue netamente entreguista. ¿Y por qué entreguista? Todo se lo da, todo se lo entregaban los Estados Unidos, ya que Augusto B. Leguía transformó el sistema económico en el Perú. El Perú por entonces manejaba un sistema netamente agrario, su economía estaba en la agricultura, entonces él buscó pues atraer la inversión extranjera, es decir, transformar un Estado netamente capitalista. ¿Y cómo lo iba a hacer? Evidentemente atrayendo a los inversores, a las transnacionales. Y para ello tenía que modernizar el Perú. Modernizar el Perú entre comillas, porque en realidad se va a centrar en Lima. Entonces, lo que él hace es pedir un primer préstamo a los Estados Unidos, que lo despilfarra, se hacen minúsculas obras, pide un segundo préstamo, hay un tercer préstamo, y cuando se buscaba un cuarto préstamo, evidentemente los norteamericanos empiezan a analizar la situación, quieren verificar que el Perú tenga pues capacidad de pago, y para ello envían pues a William Coverland, ¿no? Bajo este nombre se va a denominar la misión Coverland, donde efectivamente este personaje va a estudiar si efectivamente el Perú tiene la capacidad de pago. Para ello le dice, oye, Leguía, nosotros te vamos a prestar siempre y cuando cumplas con ciertos requisitos. Por ejemplo, el primer requisito era que se le dé a las empresas norteamericanas el control de las aduanas, como también se buscaba poder estabilizar la moneda. Para ello se crea el famoso BRE, el BCR, ¿no? El Banco Central de Reserva, para poder regular y estabilizar la moneda. Y evidentemente Leguía se cuestiona pues que quién iba a dirigir este BCR, y bueno, ahí se le dirá que los Estados Unidos se van a encargar de ello. Por ello que los norteamericanos manejaron la economía peruana en ese entonces, y empezó pues a ceder los yacimientos mineros, ¿no? Por ejemplo, el cobre, el caucho también, por ejemplo, la explotación del algodón, etcétera, etcétera, etcétera. Todo se lo entregaban a los Estados Unidos. Por eso una característica del gobierno de Augusto B. Leguía es que era un gobierno netamente entreguista. Por lo tanto, los préstamos llegaban pues al Perú, había dinero, evidentemente también había temas de corrupción. Y a través de estos préstamos, con el ingreso
del dinero al Estado, empezaron justamente a hacerse obras públicas, modernizar. Por ejemplo, se construye el Hotel Bolívar, que está en la Plaza San Martín, la Plaza San Martín también, se construyen las avenidas universitarias, la Avenida Brasil. Es que también había una intención de perpetuarse en el poder. Mira, ha gobernado casi 11 años, ¿no? Uno de los gobiernos más largos de un presidente, junto al dictador Fujimori, por supuesto. ¿Y qué es lo que buscaba pues Leguía? Perpetuarse en el poder, y para ello tenía que controlar pues a las clases sociales, es decir, a la oligarquía, porque Augusto B. Leguía pues venía de la clase media, tenía que controlar a la oligarquía, a la clase media y evidentemente a la clase baja. Entonces, para controlar a la oligarquía, evidentemente había que someterlo. ¿Cómo? Como la oligarquía básicamente eran hacendados, eran productores, él manda a construir estos dos inmensos sistemas de riego, uno en el norte, uno en el sur. El del norte fue llamado Olmos, que dicho sea de paso, Yantumala recién terminó y lo inauguró, y Imperial en el sur, ¿no? Más o menos por Cañete. Entonces, si la oligarquía se oponía al gobierno de Augusto B. Leguía, se le cortaba el agua, sencillo de controlar. Entonces, ¿cómo iba a controlar a la clase media? Muy fácil, ¿no? La clase media, que básicamente estaba formado por los egresados de la universidad, profesionales que recién salían, que aspiran pues a un trabajo y a una casa. Augusto B. Leguía justamente le proporciona eso, ¿no? Le da castos, y de esta manera se construyen, surgen pues Jesús María, Miraflores, Lince, entre otros distritos, por ejemplo. Es así que también les da trabajo en la administración pública, ¿no? Y surge la burocracia, que ahora la conocemos como burocracia, porque para un trámite después te demoran 3, 5 meses, ¿no? Solamente que hay que tramitar una cita médica en la salud para que veas cuánto te demora. Entonces, llena todas las instituciones del Estado con la clase media. Entonces, la clase media obviamente está contenta, tiene su casita, tiene su trabajo, no hay por qué protestar. Y a la clase baja, ¿cómo los controla? Tú sabes que la clase baja, que era la gran mayoría, estaba formado por campesinos y obreros. En ese entonces había una protesta constante por defender las 8 horas laborales. Entonces Leguía, en una, hay que respetarle sus 8 horas de trabajo a los obreros, y a los campesinos, bueno, pues hay que respetarle su tierra. Y se acabó. Ellos no protestaban, ya tenían las dádivas que querían. Entonces, de esta manera, esto le sirve a Leguía para que su gobierno se vaya extendiendo. Cabe decir que Leguía también había otro problema, que eran básicamente pues, los gamonales, y los gamonales estaban pues, en las haciendas recónditas, en el Ande, ¿no? En las regiones. Entonces, había que llegar a ellos para también controlarlos. ¿Y qué es lo que hace? Manda a asfaltar una serie de pistas. Pero ¿cómo iba a asfaltar pistas para llegar hacia los gamonales y controlarlos? Él saca la ley de conscripción vial, en la cual obligaban a todos los peruanos a trabajar gratuitamente durante 2 semanas para el Estado. Evidentemente, esto fue en contra de la clase baja, porque la clase baja pues estaba contento porque entre comillas, se le respetó sus 8 horas de trabajo, los campesinos su chacra, pero ya los estaban obligando a trabajar de manera gratuita. Y en realidad, quienes cumplen con este trabajo, justamente fue la clase baja, no la clase alta, no la oligarquía. Fue terrible, por supuesto. Claro está que Leguía, para perpetuarse en el poder, tenía que dominar, pues tenía que ir al grueso de los votos. Y en esa época el grueso de los votos, pues, estaba justamente en la clase media. ¿Por qué? Porque solamente los alfabetos podían votar, no los analfabetos. Son algunas características del gobierno de Augusto B. Leguía. También fue un gobierno dictatorial, por supuesto. ¿Y por qué? No permitía, por ejemplo, la crítica. Es por eso que expatrió, por ejemplo, a Aya de la Torre. A Aya de la Torre le dijo pues mira, te vamos a becar para que te vayas a México. Si no te vas a México, te vas a prisión. Entonces Aya de la Torre tuvo que marcharse. Y desde México pues va a fundar el famoso Partido Aprista Peruano, ¿no? El famoso APRA.
Esto también hizo pues con el autor de los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Me refiero, esto hizo con Mariátegui también, por ejemplo, ¿no? A Mariátegui le dijo, mira Mariátegui, te vamos a becar para que te vayas a Italia, si no te vas, bueno, te vamos a encerrar. Mariátegui tuvo que irse, no tuvo salida, entonces fue expatriado. Entonces esto transforma el gobierno de Augusto B. Leguía en un gobierno oscuro, que también fue corrupto. Acá se da el famoso centralismo y todo se construye pues en la capital. Ya será pues en la década de 50 que se da el fenómeno de la migración, porque hasta entonces, durante el gobierno de Augusto B. Leguía, el Perú solamente contaba pues con un poco más de 2 millones de personas. En la actualidad pues son más de 33 millones, ¿verdad? Bueno, entonces, sobre ese gobierno es que se va a escribir en esta época. Ya la caída de Augusto B. Leguía se da justamente tras la crisis de Norteamérica, que se da en 1929, ¿no? La crisis de 1929, ya que quiebran los bancos norteamericanos y evidentemente, pues, el gobierno de Augusto B. Leguía es fuerte, ¿por qué? Por los préstamos que recibe, por los préstamos, ¿no? Evidentemente el Perú está quedando endeudado y solamente se reciben préstamos. Y eso que Augusto B. Leguía exonera de impuestos, de extracción y de exportación de la materia prima que se viene explotando, por ejemplo. Evidentemente hay una quiebra en los bancos norteamericanos, cae el gobierno de Augusto B. Leguía, se genera el desempleo, hay hambruna, hay protestas. Es un escenario perfecto para el golpe de Estado. Esto va a ser aprovechado obviamente por la oligarquía que quiere nuevamente recobrar el poder y efectivamente muestran su apoyo ¿a quién? A Sánchez Cerro. Sánchez Cerro desde Arequipa va a dar el golpe de Estado. Pero Sánchez Cerro pues va a estar manejado por la oligarquía y de esta manera se va a dar el llamado tercer militarismo, ¿no? Una etapa de dictadores terribles. Muy bien, entonces veamos las características del vanguardismo peruano. Por ejemplo, ellos van a asimilar los sismos de la vanguardia europea. Hemos comentado los sismos de la vanguardia, como es el caso del creacionismo, dadaísmo, surrealismo, pero en esencia van a tomar el cubismo y también el surrealismo. De esta manera, vemos por aquí que experimentan e innovan en la forma, no solamente en la forma, sino también en otros aspectos, como por ejemplo van a utilizar el verso libre. Acá aparece la figura, por ejemplo, de Carlos Oquendo de Amat, César Moro, César Vallejo, que van a retomar o van a reestructurar o van a tomar un estilo netamente innovador, rebelde, ante una literatura tradicional que se veía pues desde hace muchísimo tiempo. ¿Ya? Experimentan e innovan en la forma, ¿no? El caso, por ejemplo, de Vallejo, que va a crear este título, este rótulo de Trilce, ¿no? Que va a ser el nombre de su obra vanguardista, ya que el poemario Trilce inaugura el vanguardismo en el Perú, que se va a publicar en 1922. Es así que tenemos por acá, se emplean caligramas. ¿Quién utiliza caligramas? Por ejemplo, quien escribe caligramas constantemente va a ser el gran poeta puneño Carlos Oquendo de Amat, con su obra 5 metros de poemas, ¿no? Que es solo una hoja que justamente tiene 5 metros 12, por ahí, ¿no? Es una sola hoja que está doblada a modo de acordeón, y ahí están los poemas, caligramas, etcétera, etcétera, etcétera. Es así que vemos el versolibrismo, y sabemos que el versolibrismo es aquellos versos que no están sujetados pues a la métrica. Nosotros sabemos que en la literatura tradicional, cuando uno escribía un poema, por ejemplo, ya sea una décima, una octava o un soneto, el soneto tú sabes que está formado por 2 cuartetos y 2 tercetos, y que cada verso tiene 11 sílabas métricas. Y cuando hablamos de 11 sílabas métricas, nos referimos a aquellos versos a los cuales se ha utilizado los recursos métricos justamente, como por ejemplo el respeto de la ley de los acentos finales, la utilización de sinalefa, hiatus, sinéresis, entre otros. Es así que tenemos acá la utilización del verso librismo y las metáforas complejas. Eso sobre todo, ¿no? Las metáforas complejas, que es propio del vanguardismo. Vemos también otra característica donde hacen alusión a elementos andinos vanguardia, ¿no? A ver, hacen alusión a elementos andinos, hay una vanguardia nativista o indigenista también.
Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la obra de Vallejo, siempre está citando Santiago de Chuco. Hablamos, por ejemplo, de Carlos Oquendo de Amat, que, por ejemplo, tiene un poema titulado Aldeanita, que evidentemente cita, pues, y va describiendo, va tomando los elementos indigenistas, nativistas, ¿no?, del campo, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos por aquí que es un vanguardismo de compromiso político y de crítica social, por supuesto. Como hemos visto, toda esta coyuntura del gobierno de Augusto B. Leguía va a ser tocado, ¿no?, y va a ser criticado durante esta época a través de las obras literarias. E incluso, ¿no?, el mismo Arguedas, que corresponde al neoindigenismo, decía que la literatura es un vehículo de denuncia, decía José María Arguedas, ¿no?, el gran escritor, José María Arguedas, ¿no? Recuerdo una de sus frases, por ejemplo, refiriéndose al guarango, decía que el guarango deja pasar el sol, pero le quita el fuego, ¿no? Mira qué belleza del escrito, ¿no?, de este texto, esta pequeña cita, de este adagio de Arguedas. Es así que tenemos que, así como critica, tiene un compromiso político, también cultivan una poesía pura de tendencia surrealista. Recordemos que el creador del surrealismo, este movimiento vanguardista, surge pues en Francia, ¿no?, con el francés André Breton, que toma su base filosófica en el psicoanálisis de Freud, por ejemplo. Y eso es tomado por acá por los vanguardistas peruanos, pero se le va a dar su toque de originalidad, por supuesto, ¿no? Es así que dentro de los representantes del vanguardismo tenemos, por ejemplo, el más grande poeta universal que tenemos, que es el ilustre César Vallejo, César Abraham Vallejo Mendoza, con sus famosos poemas que están dentro del poemario Los Heraldos Negros. Los Heraldos Negros, que también es un poema, por supuesto, ¿no? De esta manera, vemos a Alejandro Peralta, Arturo Peralta, ¿no?, el famoso Gamaliel Churata, con su obra El Pez de Oro, que seguramente los amigos que nos están viendo desde Puno van a recordar. Cabe decir que Arturo Peralta no es de Puno, él es arequipeño, pero reside en Puno. Y él decía claramente que el poeta no es donde nace, sino donde reside, porque es justamente el contexto que lo va a llenar para poder escribir, ¿no?, ya sea poesía, cuento o novela, lo que guste el poeta de escribir. De esta manera, el gran poeta puneño, Carlos Oquendo de Amat, 5 metros de poemas. Tenemos también, por ejemplo, a Xavier Abril, con su obra Hollywood, un intelectual de la época. Sin ninguna duda, esta primera mitad del siglo XX nos presenta lo más importante de la cultura peruana, sobre todo en la literatura, porque en esta época pues coinciden, por ejemplo, está Espelucín, el maestro Manuel González Prada, todavía sigue vivo, el mismo Ricardo Palma, su hijo Clemente Palma, Alfredo González Prada, hijo del gran maestro Manuel González Prada, Valdelomar, Vallejo, etcétera, Eguren, Mariátegui, o sea, una generación excepcional, ¿no? Coincidieron en este periodo. Y se reunieron pues justamente para disertar sobre los temas literarios, ¿no? Hubieron obviamente conflictos por ahí, ciertas enemistades, por ejemplo, se va a dar con Alberto Hidalgo, quien va a ser un crítico crítico y enemigo de Abraham Valdelomar. Y ahora vamos a explicar un poquito de Alberto Hidalgo. Vemos por acá, por ejemplo, a Martín Adán, un poema sublime, intenso, quien va a escribir esta obra vanguardista, esta prosa poética titulada La Casa de Cartón. Pero sin ninguna duda, su poemario escrito a ciegas va a ser de gran valía para la literatura peruana, una belleza excepcional. Cuando el gran escritor Jorge Luis Borges, escritor argentino, lee sobre Martín Adán, le pide pues a su colaboradora, que le escriba al poeta peruano y que le pida parte de su biografía. Y efectivamente, la colaboradora de Jorge Luis Borges le escribe una carta a Martín Adán donde le solicitaba parte de su biografía. ¿Y qué es lo que hace el poeta peruano? Le responde con un poema. Y voy a leer parte de este poema que le escribe. Y dice: ¿quieres saber tú de mi vida? Yo solo sé de mi paso, de mi pesa, de mi tristeza y de mi zapato.
¿Por qué preguntas quién soy? ¿A dónde voy? ¿Por qué sabes harto del poeta, el duro y sensible volumen de ser mi humano? ¿Qué es un cuerpo y vocación? Sin embargo, sin así, lo recuerdo el año, aquel de quien no me acuerdo porque vivo, porque me mato. Mi ángel no es de la guarda, mi ángel es del hartazgo y retazo, que me lleva sin término, tropezando, siempre tropezando, en esta sombra deslumbrante que es la vida, y su engaño y su encanto. Cuando lo sepas todo, cuando no sepas no preguntar, sino roerte la uña de mortal, entonces te diré de mi vida, que no es más que una palabra más. La toda tuya vida es como cada ola, saber matar, saber morir y no saber retener su caudal, y no saber discurrir y volver a su principio, y no saber contenerse en su afán. Si quieres saber de mi vida, vete a mirar al mar. Mira qué bonito. Si quieres tú saber de mi vida, vete a mirar al mar. Eso es lo que le dice a la colaboradora de Jorge Luis Borges. Sin ninguna duda, es un gran poema escrito a ciegas de Martín Adán. Por cierto, Martín Adán vivió en el Almenara, en un manicomio. Fue hijo pues, de grandes aristócratas, pero que se arruinaron y bueno, él terminó viviendo en un manicomio. Lo curioso es que Martín Adán conoce a quien sería posteriormente el presidente de la República en Arequipa. Me refiero a José Luis Bustamante, conoce. Y cuando José Luis Bustamante alcanza la presidencia de la República, manda a llamar a Martín Adán. Y Martín Adán, efectivamente, se levanta muy temprano, había quedado para las 10 de la mañana, y se presenta en Palacio de Gobierno. Se presenta ante el secretario y le dice pues que el presidente lo había convocado para una reunión. Es así que el secretario, pues viendo a Martín Adán, al modesto, al sencillo Martín Adán, con un traje modesto, no le cree y simplemente lo hace esperar. Y lo hace esperar durante largo tiempo. Casi ya daban las 12 del día. Martín Adán entonces se levanta y le dice, bueno, le comunica al presidente que he venido en la cita pactada, pero tengo que retirarme porque el almuerzo lo sirven a las 2:30 en el manicomio y evidentemente tengo que retirarme. Y efectivamente se va. El secretario ya, a modo de anécdotas, lo va a contar al presidente de la República, quien estaba extrañado, pues, de por qué no había ido su amigo Martín Adán. Y cuando éste le confiesa, pues le dice, ¿no? De que habían venido un hombre medio loquito, así, todo con una ropa modesta, un traje modesto, a decirle, pues, que usted lo había citado, definitivamente lo fue esperando y ya se marchó. Y que incluso le ha dicho, pues, que tiene que irse porque en el manicomio sirve la comida a las 2:30. Esto va a generar, obviamente, la incomodidad del presidente, y el presidente va a tener que enviar al secretario para que vaya a buscar a Martín Adán. Y efectivamente, envían por Martín Adán. Martín Adán se va a reunir con José Luis Bustamante y José Luis Bustamante le va a proponer que sea Martín Adán su asesor, que se encargue de escribirle sus discursos y todo ello, y que ponga el sueldo que él guste y que le va a dar una oficina. Ya te imaginarás la respuesta de Martín Adán. Él le dice que no, él no podría ganar tanto dinero, sentarse en una oficina, pero que cada vez que él necesite un consejo, que vaya a buscarlo, que sabe dónde encontrarlo, que es el manicomio. Martín Adán tuvo un problema con el alcohol, lastimosamente, pero bueno, uno de los más grandes poetas peruanos, Martín Adán. Y ya que te interesa la poesía, deberías empezar por leer a Martín Adán. Por aquí tenemos, por ejemplo, a Emilio Adolfo Westphalen, por ejemplo, con Las ínsulas extrañas, César Moro, otro gran poeta peruano, con La tortuga ecuestre, Juan Parra del Riego, con 3 polirritmos inéditos, y Alberto Hidalgo, con Panoplia lírica. Justamente te había comentado acerca de estas rivalidades que se dan entre algunos intelectuales, y efectivamente Alberto Hidalgo, que es arequipeño, o fue arequipeño, él tuvo una rivalidad con Valdelomar, claro, más por él, ¿no? Que Valdelomar. Valdelomar pues se había convertido en un ícono, ¿no? Fue el gran director de la llamada Generación Colonia, esa generación Colonia que estaba formada pues por el mismo Egur, el Mariate, Alfredo González Prada, Percy Gibson, entre otros. O sea, él va a formar esta generación, va a ser el líder de este grupo. Entonces, Alberto Hidalgo va a tener una rivalidad, e incluso
de manera ridícula, va a crear una falsa historia de la muerte de Valdelomar, una historia muy desagradable, por cierto, que obviamente no voy a referir, y que luego se va a aclarar se va a aclarar la muerte de Abraham Valdelomar, que como todos sabemos, él asistió a un congreso en Ayacucho y rodó por las escaleras, se lesionó gravemente, y como no fue atendido rápidamente porque había que trasladarlo hasta Huamanga, en el camino él, pues que estaba casi delirando, casi agonizando, comenta, ¿no? Dios, ¿por qué me vas a llevar si aún no termino mi trabajo? Dice Valdelomar. Y bueno, muere pues Valdelomar, lamentablemente, ¿no? En 1919, de esta manera. Hay una frustración para el Perú en sí, porque Valdelomar, iqueño, él llevaba la palabra educación, lectura a los pueblos recónditos, ¿no? Es algo que ningún otro escritor en ese momento había hecho, ¿no? Él viajaba a provincia llevando la idea de creación, de literatura, de lectura, buscaba pues educar a todo el país, porque en realidad pues la libertad está en la educación, ¿no? El que no lee siempre va a ser esclavo. Valdelomar, bueno, le atribuyeron frases como, por ejemplo, es más peligroso un ignorante que un bandolero, como también se le va a atribuir la frase, en un pueblo leído será un pueblo menos explotado. El gran conde de Lemos, el más universal de los cuentistas peruanos, y bueno, fue un polifacético, ¿no? Lamentablemente murió a temprana edad el gran conde de Lemos. Y justamente Alberto Hidalgo crea una ridícula y desagradable historia sobre la muerte de Valdelomar, que posteriormente se va a aclarar, como lo he mencionado. Pues bien, ahora hablemos de César Abraham Vallejo Mendoza, y para ello vamos a mover la cámara, ¿ya? Un momento, por favor. Muy bien, vamos a continuar. César Vallejo, ¿no? Si hay algo que nos dejan los billetes, es justamente los personajes que van seleccionando para ser parte, pues, ¿no? De la cultura a través de la moneda. Y bueno, cuando todavía tenían valor los inti, tomaron a Vallejo parte del billete, ¿no? Ahora, por ejemplo, vemos por ejemplo, a Raúl Porra Barrenechea en el de 20 soles, a Jorge Bazar en el de 100, a Abraham Valdelomar en el de 50, tenemos a Abelardo Quiñones en el de 10, y bueno, Santa Rosa pues en el de 200, ¿no? Pero ahora los nuevos billetes vienen cambiando. Creo que en el nuevo billete de 100 soles creo que aparece Pedro Paulet, mal no me equivoco. Pero en fin, el Vallejo, el gran poeta peruano César Vallejo, él nace el 6 de marzo de 1892. Bueno, eso es lo que se estima, o los vallejianos señalaron. Pero pasa que Georgette Philippard consideraba que César Vallejo nació el 6 de junio, y no de 1892, sino de 1893. Y que Vallejo justamente celebraba ese día su cumpleaños. Pero bueno, los teóricos, los vallejianos, determinaron que Vallejo nació el 16 de marzo de 1892, y de esta manera se viene celebrando cada año su cumpleaños, ¿no? Hay un homenaje al gran poeta universal César Vallejo. Por otro lado, Vallejo va a ser conocido pues como el poeta del dolor humano, el poeta de la triste figura, el cholo, el poeta del dolor metafísico. Nosotros sabemos que Vallejo nace en Santiago de Chuco. ¿Cómo no recordar a Vallejo? Pasa que Vallejo a temprana edad tiene que trasladarse de Santiago de Chuco
a Trujillo, pero acá en Trujillo él va a ingresar a la universidad, pero poco tiempo después va a tener que retirarse, ya que a la economía, que durante toda su vida fue un pesar para Vallejo, se va a emplear en ciertos trabajos, incluso como instructor de los hijos de unos hacendados, luego volverá a la Universidad de Trujillo, donde va a estudiar letras, y ahí se va a titular pues con su tesis titulada El romanticismo en la poesía castellana. Durante esta época en Trujillo se va a reunir pues con la llamada generación del norte. Esta generación del norte pues que estaba formada por Aya de la Torre, por ejemplo, dramaturgo y el gran político. Cabe decir que Aya de la Torre también tuvo sus errores, ¿no? Por ejemplo, un error de Aya de la Torre fue que firmó el Pacto de Monterrico, ¿no? Justamente este Pacto de Monterrico, que tenía como propósito que Manuel Odría no sea investigado después de su salida del gobierno. Sabemos que Odría gobierna durante 8 años, que va de 1948 hasta 1956, y justamente las protestas generan que Leguía ya caiga su gobierno, ¿no? Un gobierno también muy corrupto, muy dictador, donde se sometía a la población que salía constantemente a marchar. Entonces se firma el Pacto de Monterrico, ¿no? Que era un compromiso que consistía en no investigar a Leguía a Odría, perdón, después de su gobierno. El único que no firmó fue el joven Belaúnde Terry, ¿no? El único que no firmó ese Pacto de Monterrico, ¿no? El mismo Manuel Prado Ugarteche también firmó ese Pacto de Monterrico. Pues bien, bueno, esta generación del norte está formada por Alcides Pelusín, Aya de la Torre, por ejemplo, y el gran César Vallejo, Antenor Orrego también, por supuesto, una generación maravillosa. Posteriormente, Vallejo en Trujillo va a entrar a trabajar en un colegio de primaria, y va a tener como estudiante al gran Ciro Alegría. Claro está que Ciro Alegría, después ya mayor, va a escribir un artículo recordando al maestro Vallejo, ¿no? Al gran profesor Vallejo. Y ahí hablaba, pues, ¿no? De que daba una apariencia de ser un hombre triste. Claro está que este tema de la tristeza, con lo cual se ha involucrado a Vallejo, ha sido desmentido por el gran poeta Reinaldo Naranjo. Reinaldo Naranjo sostenía que Vallejo para nada era triste, sino que era un tipo muy alegre. De hecho, se atrevía a contar chistes, y de no haber chistes, él mismo los creaba, ¿no? Incluso mientras iba cantando, él bailaba su bailito, Vallejo. Bueno, luego, después de cierto tiempo, Vallejo va a viajar a Lima y va a entrar a la Universidad San Marcos para estudiar medicina, pero nuevamente el tema económico va a ser terrible para Vallejo, y aquí, en esa época, ¿sabes quién era el rector de la Universidad San Marcos? Era Federico Villarreal, ¿no? Que ahora sabemos que una universidad tiene el nombre, ¿no? Este gran rector, este gran intelectual de la época, y él fue pues el rector de la Universidad San Marcos cuando Vallejo estudió por algunos meses medicina. Él va a reunirse acá ya en Lima con la intelectualidad. Recordemos que Vallejo ya había llevado, ¿no? Ya había llevado sus poemas, estos poemas que van a dar la forma de ese primer poemario que él va a publicar. Nos referimos justamente a Los Heraldos Negros. Los Heraldos Negros, que va a ser publicado en 1919. Tú me vas a decir, profesor, en todos los libros que yo he leído dicen que Los Heraldos Negros se publica en 1918. Libros cualquier libro te dice eso. Pero lo cierto es que Los Heraldos Negros aparece en junio de 1919. Pero en el propio libro de Los Heraldos Negros dice publicación 1918. Pero en realidad apareció en junio de 1919. Cuando Vallejo llega, evidentemente pues tenía que ir, ¿no?
se reúne con el intelecto. Y por ejemplo, Está bonito, está hablando de Vallejo. a ver, apaga tu audio, por favor. Ya. Muy bien. Es así que cuando Vallejo llega, la figura, una de las figuras que se toma como un gran crítico literario en ese entonces, es el hijo de don Ricardo Palma. Me refiero a Clemente Palma, que por ahí le han dado el seudónimo de Edgar Allan Poe peruano. Recordamos su obra, sus cuentos malévolos, dentro de los cuales destaca pues el cuento Los ojos de Lina. Entonces, Clemente Palma toma el poemario de Vallejo, esos poemas, y basurea sus poemas. Le dice, no, esto no sirve, le dice. Pero curiosamente, cuando, bueno, Vallejo va a ganar un concurso con su cuento, Los Cainas, y el dinero de ese concurso le va a permitir pues justamente publicar su poemario, y su poemario va a ser alabado por quienes, pues, por Valdelomar, por Mariátegui y por el mismo maestro Manuel González Prada. Por Manuel González Prada fue maestro de toda esa generación. Y en ese momento ya Vallejo, curiosamente, llegando a un edificio, un editorial, se estima que es un editorial, se cruza con Clemente Palma y de pronto Clemente Palma le grita, ¡hey, amigo! Y Vallejo voltea y sonríe por la forma de cómo Clemente Palma ha reaccionado ante el poeta. Evidentemente Vallejo va a sonreír y posteriormente cuando viaje una vez más a Trujillo y se reúna con la generación del norte, ahí va a contar pues esta graciosa anécdota, ¿no? Un hombre que basurea la poesía de Vallejo y posteriormente lo toma como amigo a raíz de que genios como Mariátegui, Valdelomar, que es el director de toda una generación, Mariátegui, por ejemplo, que ha sido considerado por filósofos extranjeros como argentinos, como por ejemplo Juan Pablo Friedman, como uno de los más importantes filósofos de América Latina, entre otros personajes, ¿no? El mismo Eguren, por ejemplo, porque Vallejo va a caminar, va a conocer a Eguren, y nosotros sabemos que José María Eguren, después de Vallejo, es el segundo poeta más importante del Perú. Esto puede ser discutible, por supuesto, ¿no? Por ahí tal vez algunos digan ellos, que son ya autores pues un poquito más contemporáneos, por ejemplo Enrique Grasten. En fin, esto es discutible. Pero la crítica toma a Eguren como el segundo poeta más importante después de Vallejo. Y ellos caminaron por barrancos, por todas esas calles, pues, observando, mirando el mar, donde llegaba la inspiración y uno escribía. Lo cierto es que en esa primera etapa, porque Los Heraldos Negros corresponde a la primera etapa de la poesía de Vallejo, acá hay una influencia evidentemente del gran poeta modernista Rubén Darío, que es el padre de este movimiento, y también de Julio Herrera Racín, como también la influencia del gran José Santos Chocano. Y nosotros recordamos la obra Alma América, donde destaca pues el poema Blasón de Chocano. Es así que dentro de este poemario es precioso. Recordamos el mismo poema que le da título al libro. Acá, por ejemplo, tengo una antología donde se reúne pues la obra poética de César Vallejo, ¿no? Y nosotros recordamos ese primer poema porque Los Heraldos Negros es nuestro encuentro con César Vallejo, que todos en la primaria se nos ha pedido que declamemos este poema, que dice: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se posara en el alma, yo no sé, son pocos pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. ¿Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos mandan la muerte? Son las caídas hondas de los cristos del alma y alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada, vuelve los ojos locos
y todo lo vivido se empoza como un charco de pulpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Mira qué maravilloso poema. Claro está que otro de sus poemas hermosos de este libro, de Los Heraldos Negros, sin ninguna duda será Espergesia. Espergesia, que nos dice: yo nací un día que Dios estuvo enfermo, todos saben que vivo, que soy malo, y no saben del diciembre de enero, pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hay un vacío en mi aire metafísico que nadie ha de palpar, el claustro de un silencio que habló a flor de fuego. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hermano, escucha, escucha, bueno, y que no me vaya sin llevar diciembre, sin dejar eneros, pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que mastico, y no saben por qué en mi verso chirrian, oscuros sin sabor de féretro, luyidos vientos desenroscados de la esfinge preguntona del desierto. Todos saben y no saben que la luz es tísica y la sombra gorda, y no saben que el misterio sintetiza, que él es la joroba musical y triste que a distancia denuncia el paso meridiano de las lindes a las lindes. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo, grave. Mira qué maravilloso poema. César Vallejo va a tener, por ejemplo, va a conocer a Otilia Villanueva, con quien va a tener un romance de casi un año. Sus biógrafos, los vallejianos, consideran de que Vallejo, la última etapa de la relación, ya estaba un poquito, era un poquito cansón, dicen por ahí algún adjetivo que se ha añadido. Pero bueno, era un tanto celoso, ¿no? Entonces, ya había un conflicto constante hasta que termina la relación. Evidentemente esto genera un gran dolor. También conoce a Rita Uceda, de quien no se conoce mucho, de quien se cree que por ahí hubo cierto romance, y a ella le va a dedicar pues este idilio muerto, ¿no? ¿Dónde estará mi andina y dulce Rita de Junco y Capulí, por ejemplo? Y entre otras. Ahora, los padres de Vallejo sabemos que son pues María de los Santos Mendoza, como también Francisco de Paula Vallejo. Justamente a Vallejo le llega la noticia de la muerte de su madre. En ese momento Vallejo no puede viajar a Santiago de Chuco porque antes pues no había esa facilidad de ahora, ¿no? De trasladarse rápidamente a las provincias, ¿no? Entonces Vallejo va a ir casi 2 años después, un año y medio por ahí después, a visitar la tumba de su madre. Claro está que a raíz de ello escribe sin ninguna duda el mejor poema, al menos para mí, aunque hay muchos poemas de Vallejo que pueden ser considerados como los mejores, y dentro de ellos está este hermoso poema titulado Los dados eternos, que dice así: Dios mío, estoy llorando el ser que vivo, me pesa haber tomado de tu pan, pero este pobre barro pensativo no es costra fermentada en tu costado. Tú no tienes Marías que se van. Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios, pero tú, que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación, y el hombre sí te sufre, el Dios es él. Hoy que en mis ojos brujos hay candela como un condenado. Dios mío, prenderás todas tus velas y jugaremos con el viejo dado. Tal vez, oh jugador, al dar la suerte del universo todo surgirán las ojeras de la muerte como dos haces fúnebres de lodo. Dios mío, y esta noche sorda, oscura, ya no podrás jugar porque la tierra es un dado roído y ya redondo a fuerza de rodar a la aventura, que no puede parar sino en un hueco, en el hueco de inmensa sepultura. Mira qué hermoso poema. Y lee, por ejemplo, acá, mira, ve. Si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios, pero tú, que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación. Qué hermoso verso, ¿no? Bueno, Vallejo. Cabe decir que, bueno, dentro de ello, pues, hay un sinnúmero de poemas, hemos citado, por ejemplo, Idilio Muerto, El poeta su amada también. Vallejo va a llegar a visitar, pues, el hecho, ¿no? Bueno, la tumba de su madre, y cuando llega hay todo un conflicto, un problema, hay una serie de protestas en Santiago de Chuco, se generan muertes de 2 jóvenes, y bueno, como la policía siempre está presto a capturar inocentes, capturan a Vallejo, lo culpan y lo van a llevar a prisión. Vallejo va a sufrir
3 meses y medio en prisión, exactamente 112 días. Algunos dicen que fue 113 días que Vallejo estuvo en prisión. Claro está que aquí en prisión él va a empezar a escribir su obra Trilce. Vallejo, él va a empezar a escribir su obra Trilce, va a ser liberado gracias a un conjunto de protestas que se van a dar. Quien va a ser la cabeza de estas marchas a favor de la liberación de César Vallejo, justamente va a ser Aya de la Torre, ¿no? Quien era presidente de una delegación de estudiantes, ¿no? El gran Aya de la Torre. Luego va a llegar a Lima y justamente venía la idea pues, de publicar este libro netamente innovador. El título original del poemario Trilce va a ser Cráneos de Bronce. Pero cuando Vallejo comenta el título, esto genera cierta gracia entre los amigos. Empiezan a jugar con Vallejo y Vallejo viene pensando en un título hasta que va con su editor, ya el editor le dice que cualquier modificación le va a costar 3 liras. A partir de ello, Vallejo empieza tris, y con el constante ceseo de pronto sale Trilce. Y como gusta al ser pronunciado, se queda como título, Trilce. Claro está que sobre el título se han tejido varias tesis, ¿no? Algunos, por ejemplo, consideran de que Trilce es la fusión de triste y dulce, que es la representación de la madre, ¿no? Y del mismo Vallejo, es lo que el lector puede concebir a raíz de toda su obra poética de Vallejo. Ya que Trilce se desconocía en realidad cuál era el significado de este libro, ¿no? Cabe decir que en los Heraldos Negros están formados por 69 poemas, ¿no? 69 poemas son los que componen la obra Los Heraldos Negros. Trilce va a aparecer en 1922. ¿Cuántos poemas tiene Trilce? Tiene 77 poemas, ¿correcto? Luego ya Vallejo se empieza a reabrir su proceso judicial. Vallejo va a tener que exiliarse, ¿no? Le llega también le llegan las noticias desagradables desde Santiago de Chuco. Él va, se despide de su padre, de su hermano y se enrumba pues hacia París. Y allí en París va a conocer a Ernest Mace, ¿no? Una joven con quien va a entablar una relación amorosa, César Vallejo. Posteriormente, una corta relación amorosa, luego va a conocer a Georgette Philippard, que se va a convertir en su esposa y quien lo va a acompañar pues hasta en su lecho de muerte. Con Georgette va a vivir en distintos hoteles en París, y los europeos, españoles, franceses están orgullosos de que Vallejo haya vivido, ¿no? En estos lugares. Vallejo posteriormente va a llegar a Rusia, y va a vivir todo ese movimiento socialista que se está viviendo y se va a insertar dentro de esta ideología. Ya se habían formado pues socialistas bajo la idea pues de Mariátegui. Sabemos que Mariátegui pues no copia el socialismo europeo, ¿no? Sino toma el socialismo y añade el nacionalismo peruano, y de ahí surge el pensamiento de Mariátegui. Y es a él al cual se oría César Vallejo. Entonces, a partir de ello, va a vivir todo este movimiento socialista que se vive en Rusia, ¿no? A partir de ello va a escribir una obra titulada Rusia, en 1931, Reflexiones al pie del Kremlin, que se va a convertir en un bestseller, por ejemplo. En 4 meses hicieron 4 publicaciones, lo cual va a generar, pues, de cierta manera, una estabilidad económica a Vallejo, por lo menos le daba para ciertos días para que se pueda dar cierto gusto, porque en Francia también la pasó muy mal Vallejo. Regresa a Francia, va a ser expulsado por este movimiento socialista, va a llegar a España, y en España va a vivir la Guerra Civil Española, que como todos saben se da de 1936 a 1939. Ahí se va a reunir pues con Pablo Neruda, por ejemplo, con quien se va a hacer muy amigo. Por cierto, en el Perú también se hace muy amigo de Valdelomar, ¿no? Y Valdelomar, por cierto, le va a prometer escribirle el prólogo de su nuevo libro, pero lamentablemente Valdelomar muere antes de que esto sucede, ¿no? Y la tristeza de Vallejo llega también con la muerte del maestro
Ricardo Palma, y sobre todo, primero con la muerte de Manuel González Prada, que se da en el 1918, luego con la de Ricardo Palma, y también con la muerte de Abraham Valdelomar, que se da en 1919. Pero bueno, volviendo un poquito acá a España, se encuentra con Pablo Neruda, se encuentra con esa maravillosa generación del 27, se encuentra con Alberti, por ejemplo, Damaso Alonso, y también con los autores de la generación del 98, que todavía sigue vivo, como el caso de Antonio Machado, por ejemplo. Con Unamuno también. Es así que Vallejo está viviendo todo esto, ¿no? A partir de ello, de lo que estaba observando en España, porque él trabaja como corresponsal, escribiendo algunas notas, envía, y por supuesto le pagan. A partir de ello va a escribir pues su obra España aparta de mí este cáliz, que son obras póstumas que corresponden a la etapa experimental o de compromiso social de César Vallejo, donde evidentemente hay un compromiso con el comunismo y el ser humano. ¿Y por qué España aparta de mí este cáliz? Porque la Iglesia Católica justamente va a ser una de las protagonistas de esta guerra que se va a suscitar en España, que va a cobrar vidas inocentes, por supuesto, porque cáliz es la representación de la Iglesia Católica. Y dentro de ello, Vallejo posteriormente va a regresar a Francia, le va a permitir, y Vallejo va a encontrar la muerte. Vallejo había profetizado su muerte en este hermoso poema titulado Piedra Negra sobre una piedra blanca, que dice así: me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves como es hoy de otoño. Jueves será porque hoy jueves que proso estos versos. Los números me he puesto a la mala y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto, le pegaban todos sin que él les haga nada, le daban duro con un palo y duro, también con una soga, son testigos los días jueves y los huesos húmedos, la soledad, la lluvia, los caminos. Bueno, Vallejo profetizó su muerte para un jueves, pero él falleció un viernes santo. Y tal vez enhorabuena, porque lo tuvimos un día más con vida. Es así que Georgette lo va a asistir, Vallejo va a morir, y posteriormente Georgette Filipar va a llegar al Perú y se va a reunir con el maestro Raúl Porras Barrenechea y le va a pedir que por favor se le ayude para que se publiquen sus obras póstumas, que será España aparta de mí este cáliz y los poemas humanos. Por cierto, España aparta de mí este cáliz presenta 90 poemas, 90 poemas, de los cuales hay 13 poemas que están escritos en prosa, ¿ya? Ese libro. Y, los poemas humanos, los poemas humanos son los que presentan 90 poemas, de los cuales 13 son escritos en prosa. Y España aparta de mí este cáliz presenta 15 poemas. ¿Ok? Y claro, ¿cómo no recordar, por ejemplo, estos poemas como Masa, que dice: al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéronle: no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500,000, clamando tanto dolor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos como un ruego común: quédate, hermano. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon, le vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. Y termina más, un poema muy recordado. Y por supuesto, el gran poema España aparta de mí este cáliz. Y con ello ya voy a finalizar. Me vas a disculpar porque no va a dar tiempo para poder resolver el material, pero ya con lo explicado vas a poder tú hacerlo, ¿ya? A ver, y dice así, que no lo encuentro. A ver, un momento. Es más, a ver, un momento, por favor.
Ay, ay, ay. Espergesia. Se perdió el poema. Poema póstumo a España, pertenece este cáliz. Lo nuevo, ¿no? Ajá, a ver. Se me fue el poema. Acá está. Niños del mundo, si cae España, digo, es un decir. Si cae del cielo abajo su antebrazo que hacen en cabestro dos láminas terrestres. Niños, qué edad la de las sienes cóncavas, qué temprano en el sol lo que os decía, que pronto en vuestro pecho el ruido anciano, qué viejo vuestro dos en el cuaderno. Niños del mundo, está la madre España con su vientre a cuestas, está nuestra maestra con sus férulas, está madre y maestra, cruz y madera, porque os dio la altura, vértigo y división y suma niños. Está con ella padres y procesales. Si cae, digo, es un decir, si cae España de la tierra para abajo, niños, ¿cómo vais a cesar de crecer? ¿Cómo va a castigar el año al mes? ¿Cómo van a quedarse en 10 los dientes, el palote, el diptongo, la medalla en llanto? ¿Cómo va el corderillo a continuar atado por la pata al gran tintero? ¿Cómo vais a bajar las gradas del alfabeto hasta la letra en que nació la pena? Niños, hijo de los guerreros, entre tanto, bajad la voz, que España está ahora mismo repartiendo la energía entre el reino animal, las florecillas, los cometas y los hombres. Bajad la voz que está con su rigor, que es grande sin saber qué hacer. Y está el sumano, la calavera hablando y habla, la calavera, aquella de la trenza, la calavera, aquella de la vida. Bajad la voz, os digo, bajad la voz, el canto de las sílabas, el llanto, de la materia y el rumor menor de las pirámides, y aún el de las sienes que andan con dos piedras. Bajad el aliento, y si el antebrazo baja, si las férulas suenan, si en la noche, si el cielo cabe en dos limbos terrestres, si hay un ruido en el sonido de las puertas, si tardo, si no veis a nadie, si os asustan los lápides sin punta, si la madre España cae, digo, es un decir. Salid, niños del mundo, id a buscarla. Mira qué hermoso poema, jóvenes. Con ello hemos terminado el seminario. Te espero en la Academia Herón. Comunícate con la coordinación. Sigue la página, compártela. Etiqueta a tus amigos y recuerda que estamos aperturando un nuevo ciclo semestral y también el repaso, por supuesto. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Soy el profesor Rivas. Hasta la próxima. Nos vemos. Cuídense.